Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a comentar el amparo directo en revisión 1754-2015, que es una sentencia de la Suprema Corte alrededor de temas vinculados con el derecho de familia, temas vinculados con qué sucede cuando los cónyuges se divorcian o cuando los concubinos se separan, qué figuras aplican en términos de pensión compensatoria, cómo dar también un enfoque de envejecimiento cuando lo que está en juego son los derechos de las personas adultas mayores. Y para entender los alcances, las dimensiones, los temas que aborda la Suprema Corte en esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Ana María Ibarra Holguín. Ana María, qué gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Miguel, por esta invitación. Siempre es un gusto estar aquí. El gusto es para nosotros. Y también le doy la bienvenida, por supuesto, a Sofía Treviño. Sofía, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Aquí desde Zoom estamos contigo. De manera remota, bueno, guardando la sana distancia, como se debe. Muy bien. Oye, Sofía, te quiero pedir si nos ayudas a entender un poco el contexto fáctico. Esto es un amparo directo en revisión y por tanto supone que hubo ya, digamos, un proceso judicial anterior, que hubo una secuela y que, bueno, pues hay hechos, hay personas de carne y hueso que están involucradas. Ayúdanos, por favor, a entender qué es lo que se está discutiendo en este caso, si fueras tan amable, Sofía. Claro que sí, pues este caso es como muchos de los casos que se presentan en la justicia local, considerando la importancia de los hijos de divorcio en nuestro país. Y pues en este caso una señora mayor de 67 años se divorció de su entonces esposo y en el juicio de divorcio le demandó una pensión alimenticia compensatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que ella consideró que el trabajo que había realizado en el hogar debía compensarse extendiendo la pensión alimenticia después de terminado el vínculo matrimonial. La sala familiar, bueno, el juez familiar y en su momento la sala familiar consideraron que la señora percibía por haber realizado trabajo remunerado durante su vida una pensión y que como ya contaba con esa pensión, entonces la pensión alimenticia compensatoria no era procedente, en tanto ella ya contaba con los recursos para su subsistencia. La señora se va al juicio de amparo. En el juicio de amparo, el juez dice que no presentó nuevos argumentos y básicamente no estudia en el fondo el problema y se va a recurso de revisión a la Corte del caso precisamente para analizar si toda vez que la señora sí recibía ingresos derivados del trabajo remunerado que había hecho durante su vida, pues era o no procedente ordenar el pago de una pensión alimenticia al señor, ¿no? Y lo interesante también en este caso, que creo que es una de las razones por las que la Corte estimó importante este caso, es que la señora era mayor y también tenía diagnósticos de hipertensión arterial, algunos problemas en los huesos, entiendo, y que si a la perspectiva de que la señora además era una persona mayor, debía de tomarse en cuenta también en estos casos para estimar si procedía o no procedía el pago de la pensión. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Oye, Ana María, te quiero preguntar esto. La sentencia construye un enfoque para abordar el tema específico de la pensión alimenticia compensatoria que va, me parece, de lo más general a lo más particular. Es decir, la Corte construye una doctrina y una vez que fija los lineamientos doctrinales, los aplica al caso concreto. Y te quiero preguntar por un aspecto. Empieza la sentencia refiriendo el tema de los estereotipos, que es una cuestión, como las dos saben, porque son ustedes las dos especialistas en eso, es algo que tiene mucho que ver con el enfoque de género, con la llamada perspectiva de género. Te quiero preguntar por esta parte, Ana María, ¿cómo la sentencia aborda los estereotipos? Y me llamó la atención que además hace una clasificación de los estereotipos. Menciona tres, ¿verdad? Los descriptivos, los prescriptivos y los hostiles. Ayúdanos a entender esta parte, por favor, Ana María. Sí, gracias. Bueno, esta sentencia, como ya lo decías,
es importante o es paradigmática porque, más que por el caso concreto, porque el caso concreto pues es una situación que ocurre regularmente en la justicia en México, porque como decías, establece una serie como de conceptos que nos van a permitir analizar no solo este caso en concreto, sino otros a futuro, ¿no? Y establece, yo creo que estas definiciones que son muy importantes para ver estos casos de alimentos o casos de desigualdad que se dan al interior del seno familiar. Como decías, nos habla de los estereotipos, nos habla de la perspectiva de género, introduce también este tema de la perspectiva de envejecimiento, el concepto de doble jornada laboral, y también creo que hace una buena reseña de cómo ha evolucionado el derecho de alimentos en México, para distinguirlo, y a lo mejor al rato podemos hablar de eso, de la pensión compensatoria, que está como muy interrelacionado, pero que es muy frecuente que se confunda, ¿no? Y en esto de los estereotipos, pues hace pues, algunas reflexiones como teóricas acerca de lo que es ser mujer o lo que se entiende ser mujer y todas las cargas asociadas a eso, ¿no? Que no necesariamente que no necesariamente son atributos naturales, ¿no? Que nos corresponden a nosotras como mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Como esto de dedicarse al cuidado de los hijos y la atención del hogar, y pues que estos estereotipos o estas como preconcepciones o prejuicios, pues después, y ese es el problema, se ven reflejados como en las normas y después también en los derechos que podemos ejercer como mujeres, ¿no? Entonces, estas como preconcepciones de porque ya se es hombre, tiene que trabajar o tiene que ser, tener como cualidades masculinas, ser fuerte, no ser sensible, o si se es mujer, se tiene que ser delicada, se tiene que ser femenina, ¿no? Y todo lo que viene con ello. Eso no quiere decir que las mujeres no podamos tener esos atributos, pero implica el reconocer que estos prejuicios no deben permear las normas y las prácticas jurídicas, ¿no? Sino que es más bien una decisión de la mujer proyectarse como quiera proyectarse, vestirse como quiera vestirse, actuar como quiera actuar, ¿no? Pero no atribuirle estas cargas de sí o sí. Oye, muy bien, Ana María. Oye, Sofía, en esto que está comentando Ana María de los estereotipos, y me gustó mucho que mencionaste, Ana María, qué bueno que lo hiciste, esta asociación entre el concepto de estereotipo y el prejuicio. Fíjate, prejuicio, es decir, algo que ya se anticipa, algo que se da por hecho. Y ahora le quiero preguntar precisamente a Sofía, ¿qué tanto este concepto que nos acaba de explicar Ana María y esta reflexión, que está en la sentencia también, por cierto, está en la sentencia reflejada de manera muy puntual, qué tanto se aplica, Sofía, a otro tema que también aborda la Corte, que es la división sexual del trabajo? ¿Te parece que a partir de la concepción que nos explica Ana María, podríamos entender este concepto, esta noción de la división sexual del trabajo en sociedades como la mexicana, por ejemplo? Sí, me parece que el desarrollo que se hace en la sentencia sobre estereotipos, precisamente lo que quiere mostrar es que la división que vemos en la realidad y que vemos en las estadísticas y que vemos en nuestra vida cotidiana, de la división del trabajo, esto es que las mujeres la mayoría de las mujeres o muchas de las mujeres dedican mayor parte de su tiempo a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, y los hombres dedican menos tiempo en ese tipo de tareas porque normalmente salen al trabajo, a lo que llaman trabajo remunerado, esto es el trabajo que se paga en la calle, deriva muchas veces de la asignación de atributos que no son naturales o que no son necesarios a las personas derivados de su sexo, ¿no? Entonces, la idea de estereotipos
tiene que ver con asignarle a una persona que pertenece a un grupo cierto atributo por la sola pertenencia a ese grupo. Entonces, la categorización, o sea, nosotros las personas trabajamos con categorías, ¿no? Porque es muy difícil abstraer el mundo si no tenemos como categorías para entenderla. Una de esas categorías es ser mujer, otra categoría es ser hombre, ¿no? Y el problema con los estereotipos, cuando se llaman estereotipos prescriptivos o cuando se llaman estereotipos hostiles, es que se deriva un deber ser del hecho de tú pertenecer a ese grupo, ¿no? Entonces la idea es, como tú eres mujer, tú perteneces al grupo mujer, tú en lo individual debes de dedicarte a las tareas del hogar, debes de dedicarte al cuidado de los niños, porque tú perteneces a ese grupo, ¿no? Entonces lo que dice la sentencia es, reconozcamos que eso no tiene que ser así, pero también reconocemos que de hecho es así, ¿no? Porque tenemos las estadísticas que nos lo muestran. Entonces, lo que a mí me parece muy bueno de la sentencia, que es como en temas que también hemos estado trabajando Ana y yo, es como esta idea de que el derecho de familia ya usamos la realidad, ¿no? Usamos las estadísticas, usamos la experiencia de las personas para discutir los temas que nos importan. Y eso implica necesariamente tomar en cuenta no solo evidencia científica, sino también evidencia estadística de cómo funciona la realidad para que poder adecuar el derecho a la luz del principio de igualdad a la vida de las personas, ¿no? Que no sea una abstracción, que funciona en un mundo que ya no existe, sino que reconozca las circunstancias sociales, los problemas estructurales de desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, pues me parece que la idea de la división del trabajo de acuerdo con tu sexo, si bien no debe de ser así, muchas veces sí lo es así, y por lo tanto tenemos que dar una respuesta desde el derecho para mediar esas desigualdades y que no se perpetúen en el tiempo, ¿no? O sea, creo que es como por qué la sentencia hace tanto énfasis en los estereotipos para hablar de este tema. Oye, me gusta mucho que mencionaste digamos, esta visión enfocada a la realidad. He visto, en efecto, como bien lo mencionas, sentencias de derecho de familia y también algunas, recuerdo alguna de la segunda sala incluso, en materia laboral, que apelaban justamente al principio de realidad. Y esto es bien interesante para el trabajo de un tribunal constitucional, de una Suprema Corte, porque parece ser que de esta manera está la Corte sofisticando su argumentación y también está tomando en cuenta el tipo de sociedad en el que vivimos, porque a veces nosotros como abogadas, como abogados, construimos modelos que nos enseñan los libros, que nos enseña la doctrina o que aprendemos en la escuela, pero que luego pues hay que filtrar, ¿verdad? Hay que transminar a la realidad en la que vivimos. ¿Cómo lo ves, Ana María? Estamos en una etapa evolutiva. Tú ya tienes pues algunos años de experiencia en la Suprema Corte. ¿Has visto esta evolución? ¿Te parece que podría constituir ya una línea jurisprudencial? Es muy interesante cómo la Corte ha ido introduciendo como estos datos o esta evidencia al momento de tomar decisiones, ¿no? A mí me parece pues un tema para estudiarse, el hecho de como qué calidad tiene las estadísticas que presenta la Corte al momento de tomar una decisión, ¿no? Y yo creo que marca un inicio, o sea, me parece que es algo que está como naciendo en la Corte, ¿no? El hecho de que no solo, vaya, es que hay intuiciones acerca de la injusticia que hay en nuestro país, la desigualdad, la pobreza, y muchas veces se tomaban decisiones con base en esas intuiciones, pero en el momento en que la Corte empieza a presentar evidencia, presentar estadística, presentar estudios, que los hay, pues va haciendo más robustas sus sentencias, ¿no? Y yo creo que esto marca el inicio pues, de un estudio muy interesante sobre la discriminación estructural o la desigualdad que existe en nuestro país, basada precisamente en esta evidencia. Y yo creo que de ahí puede como explotar como muchos análisis interesantes, ¿no? O sea, no tenemos ningún caso, por ejemplo, en México, típicamente de discriminación indirecta, pero yo creo que vamos para allá como pensando en
¿qué podría hacer la Corte en estos casos de discriminación estructural, ¿no? Entonces, yo creo que acá se ve como en esta sentencia, por ejemplo, al presentar la Corte pues esta estadística de que las mujeres trabajan más, tienen menos tiempo libre, incluso ahí hay un dato muy interesante, dormimos menos, ¿no? Sí. Pues creo que es como una sentencia que va abriendo ese camino de cómo la realidad tiene que tener un resultado jurídico también. Sin duda. Oye, y en este sentido, por ejemplo, por mencionar una forma en la que creo que esta mirada a la realidad es claramente reflejada en la sentencia, ¿qué te parece, Sofía, si nos ayudas a entender la reflexión que hace la sentencia sobre la llamada brecha salarial? Porque ahí hay unos datos bien interesantes. Porque de esta manera se explica también el fondo del caso. Este caso que surge, por cierto, no lo hemos dicho, en el estado de Campeche, y que afecta a esta pareja que en un momento dado, ya avanzado su proyecto de vida, digamos, decide divorciarse. Pero ayúdanos a entender esta parte, Sofía, de la brecha salarial, que lo quiero entender, a ver si coincidimos, como una aplicación del comentario que hacía Ana María Ibarra sobre el principio de realidad. Así es. O sea, en esto me gustaría abundar un poco porque me parece interesantísimo. O sea, en derecho de familia no es solo en México, es también el trabajo que se ha hecho en Estados Unidos, que la argumentación en familia muchas veces partía como de la moral social, ¿no? Ya sea como desde los códigos civiles, la moral que estaba en los códigos, entonces la aplicación estricta de las normas formales de los códigos. Y ahora la argumentación es mucho más sofisticada e implica también el uso de este principio de realidad. Pero eso no es necesariamente algo, o sea, es algo para celebrar, pero que también puede traer problemas, ¿no? O sea, mientras que el uso de evidencia para argumentar en derecho de familia permite como desenmascarar prejuicios, despolitizar algunos debates como muy contenciosos en la materia, es mucho más eficiente. Si tú hablas de estadísticas para resolver algunos problemas sociales, pues es más probable que resuelvas bien esos problemas, a que si hablas desde lo que pensamos que es el mundo, ¿no? Pero también puede tener problemas, como decía Ana, en la Corte es una evolución, porque pues los abogados en general no nos entrenaron para hacer uso de este tipo de información, ¿no? O sea, el acceso que tenemos a esta información normalmente pues no es algo que nos enseñaron en la escuela de Derecho, sino que tenemos que aprender en la práctica cuál es la información científica relevante, cuáles son las estadísticas que son las correctas, dónde buscar esas estadísticas, cómo leer esas estadísticas. Entonces, ese es un problema general. Pero además está el problema de que esto puede parecer neutral, ¿no? Si yo digo, mira, es que los estudios científicos dicen esto y yo no estoy opinando nada, no es un debate de valores, cuando los debates constitucionales son precisamente de valores, ¿no? Entonces, el riesgo del uso de este tipo de información, ya sea brecha salarial o incluso también segregación ocupacional, tienen la ventaja de que nos permite hablar de las cosas como son, pero también pueden tener el problema de que nosotros dijimos, ves que así dice la estadística o así dice el estudio científico, nosotros no estamos tomando decisiones basadas en principios. Entonces, ¿por qué a mí me gusta esta sentencia? Porque precisamente lo que hace es unir la información científica con una idea de desigualdad estructural y de desigualdad histórica, ¿no? O sea, es muy importante que cuando usemos este tipo de evidencia la leamos a la luz de la experiencia sobre la desigualdad o sobre la discriminación, ¿no? O sea, de entender, por ejemplo, que si es verdad que las mujeres se dedican al trabajo del hogar en mayor proporción, eso no quiere decir que deba ser así, ¿no? Sino que eso responde a patrones históricos que nos han llevado a la realidad de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de brecha salarial, esto es que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, también debe de hablarse como de la segregación ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo ganan menos, sino que están separados en diferentes tipos de trabajos. Normalmente las mujeres se dedican a trabajos más manuales o que son menos pagados o con horarios más flexibles porque les permite precisamente llevar a cabo la doble jornada o les permite más fácilmente llevar a cabo esta doble jornada. Mientras que los hombres se dedican a trabajos que son más reconocidos, digamos, que implican labores más intelectuales o que obligan a las personas a estar metidos en la oficina como por horarios no manejables, ¿no? Entonces, yo leo esa información a la luz de la realidad de que eso no necesariamente tiene que ser así, sino que eso tiene que ver
con unos estereotipos impuestos a las mujeres de qué es lo que deben de ser o qué no es lo que deben de ser, y de esta manera es como debemos de usar esta información, me parece. Sin duda alguna. Vamos a hacer un corte, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Ana María Ibarra, con Sofía Treviño, de esta importante sentencia, el amparo directo en revisión 1754-2015. Regresamos enseguida en su programa, ya lo dijo la Corte. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando de una importante sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. Me refiero al amparo directo en revisión 1754-2015. Estamos platicando con Sofía Treviño, con Ana María Ibarra, sobre los alcances, las dimensiones y los enfoques, que son varios y son muy importantes de esta sentencia. Decía Sofía, Ana María, te quiero preguntar, decía Sofía Treviño antes del corte, este aprendizaje, quiero ponerlo en estos términos, desde luego de manera muy respetuosa, pero ha sido un aprendizaje colectivo en el uso de estadísticas por parte de la Suprema Corte, en esta mirada que tú referías al principio de realidad. Y aquí lo que llama la atención es por qué no se hacía antes, tal vez. Quizá podríamos preguntarnos esto, porque viendo la argumentación que está en la sentencia, lo que uno percibe es que son estadísticas públicas que están al alcance de todas las personas. Vaya, tampoco es que la Corte hubiera tenido acceso a fuentes así confidenciales o secretas, o que hubiera mandado a hacer encuestas. Lo que se percibe en la sentencia es información pública, de interés público, para uso y construcción de razones públicas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Yo creo que antes lo que ocurría es que no nos cuestionábamos las normas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de normas de derecho civil o de derecho de familia. Se daba como por hecho que lo que estaba establecido en los códigos era correcto. Y bueno, tú que te dedicas también a este tema y que también estás como tratando de ahí pues revolucionar el derecho de familia, pues no me dejarás mentir, y yo creo que podemos estar de acuerdo en el sentido de que los códigos civiles están impregnados de normas de prejuicios, llenas de prejuicios discriminatorias, ¿no? Abiertamente discriminatorias, donde simplemente se asumían estos roles de género y ya, ¿no? Entonces, por mucho tiempo creo que los jueces no se cuestionaban esto, porque primero se entendía que esto no era derecho constitucional, o no se trataba de derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que cuando se va entendiendo, se va aplicando la perspectiva de género para analizar estas normas, se empiezan a cuestionar pues estos estereotipos, y entonces para cuestionarlos o para entender cómo son las cosas o cómo es la realidad, empieza a ser pertinente la evidencia, ¿no? Son como preguntas empíricas a las que hay que darle una respuesta, y pues la respuesta está ahí, como dices, es información pública que además es accesible, ¿no? Y yo creo que es por esto que la Corte empieza a asomarse esos datos, porque empieza como a ver estas normas desde otra óptica, desde una óptica de la igualdad que tiene que haber entre hombres y mujeres, y también desde la relevancia que deben tener los niños también en el seno familiar, ¿no? Entonces esto yo creo que es lo que genera un cambio. O sea, estas normas se tienen que ver con perspectiva de género y también a partir del interés superior del niño, y eso pues nos lleva pues a cambiar lo que dicen nuestros códigos civiles. Sí, fíjate que tienes toda la razón, coincido con tu comentario. Parece que la legislación civil de pronto la lee uno e imagina quizá otro país, ¿no? Como que fue pensada para otra circunstancia. Algunos de los códigos civiles pues vienen de los años 30 del siglo pasado, es decir, estamos hablando pues también de un México que yo creo que pues ya no se asemeja afortunadamente al México actual. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado. Sin embargo, subsiste algunas inercias, digamos, y es lo que le quiero preguntar a continuación a Sofía.
Hay una reflexión, Sofía, en la sentencia también, y lo hemos comentado aquí en el programa, tú misma lo mencionaste hace unos minutos, sobre la doble jornada. Ayúdanos a entender también, por favor, este concepto de la doble jornada, Sofía, si fueras tan amable. Bueno, la idea, o sea, el concepto de la doble jornada no es un concepto jurídico, es un concepto social, de las ciencias sociales, que describen la realidad de muchas mujeres, de la mayoría de las mujeres, que básicamente trata de señalar que las mujeres no solamente trabajan, ahora después de los movimientos feministas de los años 70 y 80, la incorporación laboral de las mujeres, no solo posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino también durante los años 80, llevaron a que las mujeres salieran al mercado laboral, y eso muchas veces supuso que se pensara que, ya las mujeres salían a trabajar y por lo tanto las labores en el hogar se distribuían de manera más equitativa, porque tanto el hombre como la mujer en un matrimonio en ese momento exclusivamente heterosexual, llevaría necesariamente a que las cargas en el hogar pues también se dividieran, ¿no? Si ya las mujeres salen, pues entonces todos trabajamos juntos en el hogar. Y la realidad fue que no, que a pesar de que las mujeres se incorporaron en mayor proporción al mercado laboral, esa realidad no, o sea, ese cambio adentro de las casas no se dio. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres hacen una doble jornada porque su primera jornada es en el trabajo remunerado fuera de la casa y la segunda jornada es en el trabajo no remunerado, pero que sí es trabajo porque contribuye al Producto Interno Bruto y genera un beneficio social dentro de sus casas, ¿no? Entonces, mientras que en mayor proporción los hombres salen, trabajan y regresan a sus casas a descansar o al esparcimiento o cualquier otra actividad, las mujeres regresan a estas labores que implican, en la sentencia creo que se describen muy bien, no solo como llevar a los niños a la escuela o comprar comida, sino la administración del hogar, todo lo que implica el pago de las cuentas de luz, de teléfono, organizar que exista internet, o sea, todas esas labores que ahora durante la pandemia vemos son muy importantes, pues en mayor proporción las realizan las mujeres y por eso hablamos de una doble jornada, porque las mujeres trabajamos doble. Oye, a ver, fíjate, Ana María, dice Sofía, ahora durante la pandemia, y vamos a hacer este análisis, si te parece, en esta coyuntura. Doble jornada para las mujeres en la pandemia, triple jornada, ¿hay quien ha escuchado algún comentario de triple jornada? ¿Cómo estás leyendo, Ana María, la actualidad? ¿Qué ha traído la pandemia en esta reflexión, estos meses, estas semanas de confinamiento, de distancia social, todo esto que hemos visto? ¿Cómo lo valoras, Ana María? Yo creo que desenmascara una realidad, ¿no? Que a lo mejor este trabajo, esta doble jornada o el trabajo que realizan las mujeres al interior del hogar no se notaba. Y eso es como lo frecuente, o sea, bueno, a lo mejor aquí me voy a ver muy coloquial, pero como que los hombres dan por hecho que la casa funciona, todo funciona y no se preocupan por todas estas como actividades que logran o hacen lograr que la casa funcione, ¿no? Que todo esté de manera perfecta. No lo veían. Y yo creo que cuando están dentro de casa y ven todo lo necesario para que esto funcione, pues se empieza a visibilizar primero pues, el trabajo que la mujer hace dentro de casa y que el hombre no hace. Pero ahí, pues sí, como unas imágenes o memes que yo creo que describen muy bien lo que es ahora el trabajo para las mujeres en el encierro, ¿no? Que está la mujer como tratando de estar en su computadora y con una mano cuidando a un niño y con la otra mano cuidando a una persona adulta y todo siendo un caos, ¿no? Es eso, o sea, y a su lado, pues tal vez está un hombre que simplemente está con los audífonos trabajando frente a la computadora sin ver esa realidad, sin ver todo el otro trabajo, toda esa carga extra que tiene una mujer. Entonces ahí yo creo que el desequilibrio se hace evidente, se hace brutal, ¿no? El ver cómo está lidiando la mujer con todo al mismo tiempo. Y ahora que no podemos tener pues el cuidado de los niños en las guarderías
y que la mujer tiene que responderle a su jefe y tiene que responderle a su hijo, mientras el hombre está pues cómodamente trabajando sin hacerse cargo de eso, pues se vuelve una situación yo creo que imposible para las mujeres, estresante, el tener que lidiar con esto, ¿no? El tener que lidiar con el cuidado de los hijos y al mismo tiempo trabajar. Es prácticamente imposible lograrlo, pero pues lo están haciendo, lo han tenido que hacer así, ¿no? Sí, y de manera heroica, hay que decirlo, con mucho empeño y con mucho éxito en muchos casos. Oye, hay otro tema en la sentencia que les quiero plantear. A ver, ayúdanos a entender esto, Sofía, porque la sentencia habla de un derecho que incluso había precedentes, ¿no? Pero habla de un derecho a un nivel de vida adecuado, como fundamento para luego pensar en esta pensión de alimentos compensatoria. ¿Es un derecho, Sofía, de carácter implícito? ¿Es una construcción conceptual que la Corte lleva a cabo o está en la Constitución? ¿Cómo lo fundamentaríamos, este derecho a un nivel de vida adecuado, Sofía? Pues me parece que el derecho a un nivel de vida adecuado se interpreta tanto del texto de la Constitución como de la tradición constitucional que tenemos, por la misma incorporación como o sea, la tradición de la Constitución revolucionaria, etcétera, la idea de los derechos sociales, que nació en nuestro país, pero que también refleja la idea más moderna, que se incorporó también en otras constituciones, en África o en otras dimensiones, sobre una idea del derecho a una vida adecuada de todas las personas. Y lo interesante de la sentencia, me parece, es el esfuerzo que hace en determinar quién es el obligado para cumplir o hacer cumplir ese derecho, ¿no? La idea de que son normas que obligan primordialmente al Estado, pero que también pueden tener efectos entre particulares o entre las personas, ¿no? Que no es una idea que en sus orígenes así se desarrolló, sino que es una idea más moderna que viene el impulso porque los derechos humanos sean parte de la realidad en el trato entre todos, ¿no? Entonces, pues lo que me gusta o sea, a mí no me parece que necesariamente sea tan obvio, ¿no? Algo que podría preguntarse a la sentencia es, bueno, ¿por qué es que la pensión que la señora recibe no es suficiente para darle una vida digna y adecuada, ¿no? No creo que, o sea, esos son los problemas de no ver los casos de manera estructural, que creo que la sentencia se hace el esfuerzo de decir, mira, no, es que sí, o sea, el primordial obligado es el Estado y por eso crea sistemas de seguridad social, pero derivadas de la solidaridad de la familia, también se crean obligaciones a partir de la idea de un derecho a la vida digna. Ahora, ¿cómo se distribuyen esas cargas? Me parece interesante, ¿no? O sea, porque en el caso la señora no tenía una vida digna derivada de una pensión, que entonces que también había que preguntarnos qué pasó con el sistema de seguridad social, tal vez, ¿no? ¿Cómo está regulado el sistema de seguridad social? ¿Por qué tal vez el sistema de seguridad social no toma en cuenta que las mujeres efectivamente, si bien entran al mercado laboral, normalmente interrumpen su tiempo en el mercado laboral para trabajar en casa o tener hijos, criarlos, y luego regresan al mercado laboral y cómo se valoran esos tiempos para efectos de que me corresponde por pensión, ¿no? Eso también me parece interesante. Pero yo sí estoy de acuerdo con la sentencia en el sentido de que esa obligación también se puede exigir a partir de bienes de reconocimiento de que el trabajo que yo hice en la casa no solo me benefició a mí y a mis hijos, sino también benefició el desarrollo profesional de la persona con la que vivo, que se beneficia de que exista internet, de que se beneficia de que la ropa esté limpia, que se beneficia de ir al desayuno que la esposa no pudo ir porque tuvo que llevar a la niña a la escuela, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el reconocimiento del derecho a la vida digna entre particulares es muy interesante. Que por cierto, ahora que mencionabas esto de la seguridad social, hace poco justamente hicimos un programa, aquí Ya lo dijo la Corte, en donde hablábamos de la brecha pensionaria. Fíjense, ahora que hablábamos de brecha salarial, ¿cómo esta brecha salarial a la postre, ya cuando llega esa etapa de la vida de las mujeres donde optan por la jubilación, también se refleja? O
sea, evidentemente, si se gana menos, pues tu pensión va a ser menor, en la lógica esta de las afores y de estas pensiones contributivas, etcétera. Sí, Ahora, algo chistoso que me recordaste. Sí, es que una vez discutí esta sentencia con una profesora y lo que me dijo fue, o sea, tiene dos problemas bueno, no es un problema la sentencia, sino un problema en cómo lo vemos, ¿no? Por un lado, tenemos la cosa de, bueno, ¿por qué la pensión no es suficiente? Y por el otro lado sería, aun cuando la pensión fuera suficiente, yo contribuí al desarrollo profesional de la otra persona, entonces no importa si yo soy una millonaria, yo también tengo derecho al fruto del trabajo al que yo contribuí, ¿no? Entonces, como que hay esa idea que no, o sea, que por eso creo que la sentencia es correcta, no solo decir, esto es reflejo del derecho a una vida digna, pero no solo es el reflejo del derecho a la vida digna, sino también al reconocimiento de que el trabajo que yo desempeñé en la casa y respecto a los hijos te benefició a ti, y por lo tanto, yo también soy creadora de los frutos de tu trabajo en el sector remunerado. O sea, creo que eso es... Sí. Me acordé muchísimo. Oye, y en relación a esto, Ana María, ayúdanos a entender algo que creo que está conectado justamente con el comentario de Sofía que acabamos de escuchar. Se trata en este caso de una pensión de alimentos compensatoria. Ayúdanos a entender esta categoría porque parece que supone, por un lado, una pensión compensatoria que me parece que iría en la línea de lo que acaba de comentar Sofía, pero que también incorpora este concepto de alimentos, que es un concepto sobre el cual incluso hemos platicado con ustedes aquí en el programa y que forma parte de digamos, de una cierta tradición del derecho familiar mexicano. Ayúdanos a entender esto entonces, Ana María. Pensión de alimentos compensatoria, por favor. Sí, primero pues que es una pensión alimenticia, ¿no? Este caso trata de una pensión alimenticia. ¿Y qué es una pensión alimenticia? Pues es el pago recurrente o periódico que tiene que darle el deudor al acreedor, a diferencia de lo que también existe en nuestro sistema, que es la típica pensión compensatoria, que es otra cosa, que es que una vez que se separan, vamos a ver cuánto tiene cada quien de bienes y hay una repartición para subsanar como los costos de oportunidad que asumió el cónyuge que se quedó en mayor proporción al cuidado del hogar, ¿no? Entonces son dos cosas, pero es interesante y la sentencia por ahí lo dice en el sentido de la evolución de la pensión alimenticia, ¿no? Como que al principio tenía un origen basado en esto de la vida digna, del principio de solidaridad, que se deben pues dos personas que hicieron vida en común durante un tiempo y que ese vínculo, aunque ya no viven juntas, ya no estén juntos, pues permanece este vínculo de solidaridad que tiene que darse, ¿no? Y así es como se analizaba la pensión alimenticia. Pero después, en la evolución de la doctrina de la Corte, se introdujo la idea de que también hay un costo de oportunidad que asumió el cónyuge que se dedicó en alguna proporción o en mayor proporción al hogar, que se tiene que pagar. Entonces se tiene que resarcir ese beneficio que no recibió quien se quedó a cuidar a los hijos, quien se quedó a atender las tareas del hogar. Y por eso tiene como este elemento de compensación, de compensar aquello que no pudo adquirir ese cónyuge que se quedó en algún grado a atender estas labores y que por esa razón pues no pudo tomar, por ejemplo, un empleo de tiempo completo o que en algún momento interrumpió su trabajo para hacerle frente a las necesidades del hogar. Oye, en este sentido, nada más una puntualización para que las personas que están viendo el programa tengan claro este punto. Entonces, la pensión compensatoria puede operar incluso en el caso de una persona que haya trabajado a lo largo de su matrimonio o incluso de su concubinato, pero quizá, como tú mencionas, Ana María, no de tiempo completo o no con la dedicación o con la energía o digamos, con estas jornadas maratónicas laborales que infortunadamente siguen caracterizando el escenario laboral mexicano, etcétera.
también esas personas, digamos, si trabajaron en alguna medida, tienen derecho a la pensión compensatoria. Nada más para precisarlo, Ana María, por favor. No, sí, es muy importante esta precisión, porque en el caso en concreto, lo que se venía diciendo durante las diferentes instancias procesales es que como esta mujer había trabajado y recibe una pensión por jubilación, pues entonces ya no necesitaba nada. Entonces, esto le quitaría el derecho a las mujeres a pedir una pensión alimenticia o a pedir una pensión compensatoria. Y lo que hace la Corte es reconocer, no, porque esta mujer realizó una doble jornada. Por un lado, iba a trabajar afuera, pero por otro lado, trabajaba dentro de casa porque ella se hacía cargo de todas las necesidades y de cuidado. Entonces, ese trabajo no remunerado sí merece una compensación, porque entonces, por esa razón, es que el hombre está en una mejor situación económica, recibe un mejor salario y en ese grado de vejez, pues recibe una mejor pensión jubilatoria, ¿no? Entonces, por esa razón, tiene que, pues, compensar lo que la mujer hizo en el hogar y que no le permitió desarrollarse laboral o profesionalmente en las mismas circunstancias que su pareja o su expareja. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Vamos a continuar con esta reflexión que nos están ayudando a comprender Ana María Ibarra y Sofía Treviño alrededor del amparo directo en revisión 1754/2015. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando, seguir comentando este amparo directo en revisión, el 1754/2015, con nuestras invitadas. Y te quiero plantear ahora, Sofía Treviño, te quiero preguntar sobre una parte de la sentencia que también me parece que aporta una reflexión y que tiene que ver con el contexto del caso, pero que se puede aplicar a otras circunstancias. Esto que llama la sentencia perspectiva de envejecimiento o contexto de envejecimiento. Tú misma nos narrabas al principio cómo la edad de esta señora es, en el momento en el que suceden los hechos, 67 años. Y esto genera en la sentencia una reflexión interesante por parte de la Corte, pues que quizá eventualmente pudiera tener alguna conexión con el principio pro persona del artículo 1 constitucional, etcétera. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, Sofía, por favor. Y me parece interesante como destacar que la discusión sobre la discriminación hacia las personas adultas mayores en la primera sala me parece que ha sido importante, ¿no? Ha habido discusión sobre si, por ejemplo, ahí tiene que haber suplencia de la queja o no, o bajo qué circunstancias uno puede suplir la queja, o sea, intervenir más a fondo en los casos, etcétera. Porque como lo destaca la sentencia, no toda persona que tenga arriba de 65 años o incluso menos de 65 años va a requerir como esta perspectiva de reconocer como una situación de vulnerabilidad o alguna situación de peligro que implique, por lo tanto, un reforzamiento en la manera en la que los jueces analizan los casos, ¿no? Entonces es interesante cuando, esta sentencia es particularmente interesante porque tiene una visión como interseccional de la discriminación, ¿no? No solo reconozco que ella es una señora y que por lo tanto los roles asignados a ella implicaban que muy posiblemente se haya dedicado más a las labores del hogar por el solo hecho de ser mujer, sino que además reconozco que es una señora que es mayor, que además tiene diagnósticos de algunos padecimientos, ya sea artritis o hipertensión arterial, algunos problemas tal vez de huesos. O sea, como que el esfuerzo que hace la sentencia es reconocer. No toda persona adulto mayor va a necesitar que los jueces hagan un escrutinio como más estricto del caso, se metan más, requieran más pruebas, etcétera, lo que sea necesario, pero sí tomarlo en cuenta para que estemos al pendiente de que si esta situación se presenta, tenemos que hacer un estudio que identifique todas las posibles causas que podrían poner a esta persona en una situación de vulnerabilidad. Entonces, me parece como muy interesante la manera en la que la sentencia, por un lado, reconoce que no serán todos los casos, pero sí le llama a los jueces a poner atención a este tipo de circunstancias, porque cuando uno analiza discriminación,
no debe analizarla como con una sola mirada, sino con todas las posibles cosas que a una persona, su situación podría estarle afectando. Ahora, esto, Ana María, empata con una construcción, creo, que se viene haciendo, lo decía Sofía en relación al trabajo de la primera sala de la Suprema Corte, pero que ha alcanzado también al sistema interamericano de derechos humanos. Como saben, hay una convención reciente interamericana sobre los derechos de las personas adultas mayores, etcétera. Se viene construyendo, ¿te parece, Ana María Ibarra, se viene construyendo un discurso de los derechos humanos de los adultos mayores? Y esta sentencia, en la parte que comentaba Sofía, ¿te parece que estaría en esa línea de construcción conceptual con todas las consecuencias en el orden de lo sustantivo, de lo probatorio, de este enfoque de envejecimiento que la sentencia menciona? Sí, yo creo que sí, ha sido evolutivo. Y tiene, digamos, dos caras, ¿no? O sea, por un lado está el riesgo de considerar, por proteger al adulto mayor, está el riesgo también de disminuirlo y tratarlo como si fuera un menor de edad, tratarlo como si fuera un niño y entonces empezar como a suplir su voluntad. Y creo que este es un riesgo y creo que la sentencia es enfática en que no podemos llegar a ese extremo, ¿no? Pero por otro lado también es posible y es frecuente que el adulto mayor sí se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y también ahí volvemos al tema de las estadísticas, ¿no? Se presenta también en la sentencia pues el panorama general que viven los adultos mayores en el sentido pues de su acceso a los servicios médicos, a el trabajo, a sus ingresos, que nos lleva a afirmar, sí, en general, el adulto mayor está en una situación de vulnerabilidad y de desventaja frente pues, a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar estas dos cosas? ¿Cómo equilibrar pues, el respeto a la voluntad y a la autonomía de los adultos mayores, pero por otro lado, su protección? Y aquí la Corte ha dicho pues, en reiteradas ocasiones que esto hay que verlo caso a caso. Habrá un adulto mayor que tenga pues, una situación económica buena, que tenga también un estado de salud adecuado, etcétera, que le permita, pues, digamos, prácticamente estar en igualdad de circunstancias que su contraparte, que a lo mejor no es un adulto mayor. Pero habrá ocasiones en las que no. Entonces, ahí el juez tiene que ser, pues, muy abierto a la situación que se le está presentando en el caso para identificar si hay una verdadera situación de vulnerabilidad, pero nunca, y también en esto es enfática la sentencia, pasando por alto la autonomía del adulto mayor, respetando siempre su voluntad y respetando siempre su vida. En esta lógica de este último punto que comentas, Ana María, es donde vendría el enfoque pro persona. Es decir, por ejemplo, lo que decía Sofía de la suplencia, la queja, etcétera, que está mencionado también en la sentencia, pero sería en favor de, ¿no? O sea, no, digamos, la propia noción de autonomía estaría enfocada en esa línea, ¿no te parece? Pues yo siempre tengo problemas con el principio pro persona, porque para mí es como, pues, en un caso siempre hay dos personas, ¿no? Y entonces, ¿a favor de quién se tiene que inclinar el juez o a favor de quién tiene que, pues, proteger el juez? Y bueno, por eso para mí es problemático, pero yo creo que sí lo asociamos precisamente con estas cargas que tiene el juez, pero derivadas del principio pues, de igualdad y del principio de sí mirar la vulnerabilidad en que se enfrenta una de las partes, pues ahí ya hace más sentido, ¿no? Porque entonces ahí ya sí puede el juez proteger de alguna manera a esta persona que cuando entra en un juicio, pues no está en igualdad de circunstancias. A veces se trata de un adulto mayor, a veces se trata de una mujer, a veces se trata pues de todas de estas problemáticas que también en ocasiones ocurren de manera interseccional o juntas. Este comentario que haces, Ana María, me recordó al recientemente fallecido, y expreso públicamente mis condolencias a la familia del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En alguna sesión de pleno justamente decía, bueno, ¿cómo vamos a aplicar el principio pro persona si cada parte en un juicio pues es portadora
del derecho a que se respete su pro persona, ¿no? Decía, entonces, pro persona, pero ¿a cuál de las partes? Era un comentario, una óptica que el ministro Aguirre Anguiano pues pronunciaba con cierta frecuencia. Lo recordé con mucho afecto a ese brillante integrante de nuestro Tribunal Constitucional. Sofía, hay un punto en la sentencia que creo que deriva de esto que comentábamos sobre el concepto de pensión de alimentos compensatoria, que es cuando la sentencia dice, bueno, pero se tendrá también que hacer un trabajo, digamos, de acreditamiento de la necesidad, En este caso, pues ya tú misma nos decías la edad de la señora, nos comentabas el tema de su estado de salud, etcétera. Pero esto podría ser leído en el contexto de la sentencia, Sofía, como un mensaje para casos futuros también, como una llamada de atención de la Corte en el sentido de decir, oigan, si ustedes van a pedir o van a enfocar de esta manera sus argumentos, ojo con acreditar la necesidad, porque si no la acreditan, probablemente los tribunales no les reconozcan esta pensión de alimentos compensatoria. ¿Cómo lo lees desde esa parte, Sofía? Sí, o sea, qué bueno que lo destacaste, porque esto es un tema que hemos trabajado en el centro, la distinción entre los diferentes tipos de figuras como compensatorias que existen en nuestro país. O sea, la figura de la pensión compensatoria, indemnización compensatoria, compensación económica, esta figura no es relativamente reciente, mientras que los alimentos son una figura que pues, tiene toda la vida, ¿no? Lo que sucede es que a partir de la relación que se vio en otros países, en España, en Europa, en Latinoamérica, los problemas que había entre la relación del divorcio y la pobreza de las mujeres, se hizo un esfuerzo legislativo de reconocerle a las mujeres el derecho a beneficiarse de los frutos del matrimonio, porque resultaba que en Latinoamérica creo que la proporción de mujeres mayores de 15 años divorciadas en pobreza es altísima comparada con otros países. Y si comparas hombres y mujeres divorciados en situación de pobreza, normalmente las mujeres son las que sufren más en esta situación, ¿no? Derivadas del divorcio. Entonces, por ejemplo, en España y en Argentina se creó la figura de la compensación y se dijo, siempre que haya un desequilibrio económico derivado del divorcio, la persona que se vea en esa posición recibirá un beneficio económico de parte de la otra persona. Entonces, en México importamos como esas ideas en el Código de la Ciudad de México en el año 2000 y se legisló de manera específica, aparte de la figura de alimentos, la compensación económica. Mientras que en otros estados la evolución fue diferente, ¿no? Mientras que se abandonaban, por ejemplo, las causales de divorcio que obligaban al cónyuge culpable a pagarle al cónyuge inocente alimentos, pues parecía que había un vacío cuando ya no, las causales de divorcio ya no operan. Entonces tenemos en los códigos de los estados, los revisé para un estudio que hicimos en el centro, una variedad impresionante de cómo se regula esta necesidad o cómo se advierte esta necesidad de que las mujeres no empeoren su situación económica derivada del divorcio, o reconocer que el trabajo llevado que se hace en el hogar es trabajo. Es un trabajo que tiene un valor económico que debe de reconocerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras que en el estado de Nuevo León, por ejemplo, y en el estado, por ejemplo, de Guanajuato, se regula una figura como de pensión compensatoria, esto es que son pagos progresivos. Por ejemplo, en Nuevo León, en el código anterior había una figura de compensación como la de la Ciudad de México, se reformó y ahora tienes una pensión en el sentido de que los pagos son periódicos y dependen del ingreso del cónyuge que es el deudor. En la Ciudad de México tenemos la figura de la compensación independiente de la figura de los alimentos, pero tienes otros estados, ahorita no recuerdo cuáles, pero por ejemplo creo que Chiapas o algunos estados, que nunca se reguló la figura de la compensación de manera independiente de la figura de los alimentos. Entonces tienes como este empalme entre reconocimiento de cuáles son las fuentes de esta obligación, ¿no? Porque mientras que los alimentos tradicionalmente derivan de la necesidad y de la solidaridad familiar, la figura de la compensación económica, su fuente es el reconocimiento del trabajo en el hogar y del coste de oportunidad que las mujeres incurren
mayoritariamente, pero no necesariamente, al desempeñarse mayoritariamente en tareas del hogar y en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, digamos que en México el panorama es muy diverso dependiendo del estado en el que se encuentra, de la evolución, si por ejemplo se reguló o no se reguló, se quitaron o no se quitaron las causales de divorcio y si por lo tanto se generó esta figura derivada de los regímenes de separación de bienes o no. O sea, como que varía mucho. De hecho, nosotros en el centro acabamos de sacar un cuaderno de compensación económica que en la introducción hace un esfuerzo por distinguir la pensión alimentaria compensatoria, en la idea de que la fuente de la continuación de la obligación alimentaria deriva también de las labores desempeñadas en el hogar, y la compensación económica propiamente hablada, que es esta figura independiente, que implica el análisis de los bienes que se acumularon en el matrimonio al momento del divorcio para dividir estos de manera equitativa y que reconozcan el trabajo desempeñado en el hogar. Entonces, digamos que el panorama es muy amplio y las fuentes de las obligaciones varían, pero dada la diversidad de las legislaciones, a veces es difícil encontrar esas diferencias. Entonces, yo los invito a echarle un ojo al cuaderno de compensación económica que hicimos en el Centro de Estudios Constitucionales, que está disponible en línea, que pueden descargar desde la página del Centro de Estudios Constitucionales si tienen dudas sobre esta figura, porque si tú estás en Guanajuato, o si estás en Nuevo León, o si estás en Mérida, o si estás en algún estado de la República, esto puede variar. Sin duda. Oye, y qué bueno que lo mencionaste porque justamente, Sofía, mira, tenemos aquí a la directora del centro. Tenemos a la directora del centro, Ana María, que ha hecho un trabajo extraordinario. Y yo me sumo a lo que tú dices, Sofía. Hay que recomendar la lectura. Está en internet, es accesible para todas las personas. Y en el minuto que nos queda, porque ya casi tenemos que terminar el programa, pero no quiero dejar de preguntarle a Ana María Ibarra por estos cuadernos de jurisprudencia, porque justamente, fíjate, Ana María, el comentario de Sofía creo que pone de manifiesto cómo esta sentencia y otras, porque pues incluso aquí mismo en el programa lo hemos analizado, lo hemos comentado con ustedes, van construyendo líneas, van construyendo, digamos, un discurso público desde el ámbito jurisdiccional que aporta razones, que aporta reflexiones y que aspira en alguna medida a modernizar el derecho de familia mexicano. Ayúdanos con un comentario de cierre respecto a la tarea del Centro de Estudios Constitucionales que tú encabezas y de estos cuadernos de sistematización jurisprudencial, de identificación de líneas y de sistematización también de las propias sentencias de la Suprema Corte. Por favor, Ana María. Gracias por dejarnos hacer el comercial. Sí, estamos muy contentas porque se trata de una colección de cuadernos, no solo en derecho de familia, sino también en derechos humanos y en temas selectos. Y lo que estamos haciendo es sistematizar, analizar las sentencias, pero tratando de que sea una forma muy sencilla, muy accesible para contar la historia, ¿no? Creo que esto, quien lo puso en los mejores términos fue Ed Dworkin en alguna ocasión, en el sentido de que un caso o una tesis no te da la película completa. O sea, hay que ver, yo lo pongo ahora en términos de serie de televisión, ¿no? Cuando uno ve una tesis aislada, ves un capítulo, nada más. Y luego ni te enteras de los hechos, simplemente ves ahí como una abstracción. Pero si ves como toda esta cadena de casos, pues vas a entender la serie completa, vas a entender de qué se trata en realidad o cuál es el contenido y alcance de la institución o del derecho. Entonces, esto es lo que hacemos en los cuadernos que están ahí disponibles en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Narrar la historia completa de los derechos de las instituciones de familia y de algunos temas selectos como de derecho de daños. Importantísimo, importantísimo. Las felicito a las dos, al magnífico equipo del Centro de Estudios Constitucionales, porque verdaderamente con esto estamos transitando, y ahí viene tu comentario tan atinado, Ana María Fete, transitando de una cultura de tesis de jurisprudencia, donde hay conceptos abstractos en donde no hay una relación con los hechos, a una cultura del precedente judicial, como por cierto existe en muchos países, existe en muchos países, tampoco lo estamos inventando, pero qué bueno que México, con el trabajo de ustedes, con este empeño del Centro de Estudios Constitucionales y también con la doctrina ya tan abundante que ha ido construyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suma a esta poderosa corriente de innovación y de sistematización
del discurso de los derechos humanos. Felicidades por ello y gracias por ayudarnos a entender esta sentencia del amparo directo en revisión 1754-2015. Gracias Ana María Ibarra, gracias Sofía Treviño y gracias a usted que hace posible su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.